¿Qué es preguntar? Etimológicamente, el verbo preguntar proviene del latín proac nuctare y significa someter a interrogatorio. Preguntar es interrogar o hacer preguntas a alguien para que diga y responda lo que sabe sobre un asunto. Es exponer en forma de interrogación un asunto, bien para indicar una duda o para vigorizar una expresión. Preguntar es buscar información y despejar una duda, una inquietud o un interrogante. Preguntar es reflexionar una persona sobre una duda. Estas definiciones del verbo preguntar son desde el punto de vista lógico y le sirve a cualquier persona que pregunte sobre una cosa determinada y si quisiera saber algo, que quisiera despejar en el concepto de duda. El concepto de preguntar que le interesa al filósofo es desde el punto de vista existencial, y desde esta arista, el preguntar es considerado como un modo de ser de la existencia humana. En filosofía, no toda pregunta es filosófica, todo preguntar no es filosófico. Solamente es filosófica la pregunta en la cual la existencia se hace cuestión de sí misma al preguntar. La pregunta existencial hace cuestionable la existencia. La pregunta fundamental, como dice Heidegger, es la pregunta por el ser. En consecuencia, preguntar por el ser es preguntar por el que pregunta por el ser. A partir de esta definición, es que en esta unidad vamos a plantearnos las preguntas fundamentales hechas desde hace tiempo y realizadas en la actualidad, que han sido objeto y motivo de preocupación y especulaciones filosóficas. Tal como declaraba Kant en su obra fundamental Crítica de la razón pura, todos los intereses de mi razón se resumen en tres cuestiones principales. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Estas tres cuestiones se integraban en una más genérica y fundamental, que es el hombre. Igual que Kant, Aristóteles ya había realizado una clasificación de las distintas ramas del saber, clasificación que correspondía con los tres tipos de preocupaciones humanas. Para dar respuesta a estas cuestiones filosóficas planteadas en la diapositiva anterior, se plantean cuatro cuestiones filosóficas cruciales para la filosofía. Empezaremos con el conocimiento de la verdad, para dar paso al encuentro de la felicidad. Luego, la posibilidad de una realidad más allá de la ciencia, planteando el concepto de metafísica. Y luego, la delimitación de la belleza y el arte. Desde un punto de vista moral, se habla de verdad cuando se dice lo que se piensa, mientras que la mentira o falsedad indica que se dice lo contrario de lo que se piensa. Desde un punto de vista ontológico, lo verdadero es lo que es y lo falso lo que no es. La meta del conocimiento humano es alcanzar la verdad, descubrir lo que es. Sin embargo, ese lo que es no se determina fácilmente. Por eso los diferentes sistemas filosóficos ofrecieron y siguen ofreciendo diversas interpretaciones de lo que es la verdad. Encontramos la verdad como adecuación, como evidencia, como coherencia o como perspectiva. La verdad como adecuación. La idea de la verdad se basa en la correspondencia del pensamiento con los hechos y se asienta en tres principios básicos. Existe una realidad objetiva, externa al pensamiento. La verdad consiste en la concordancia entre el pensamiento y la realidad, y el conocimiento racional es la representación mental de los hechos y procesos de la realidad. Descartes introduce el nuevo concepto de verdad como evidencia. Según este filósofo, la razón tiene dos modos de conocer, la intuición y la deducción. En el campo de la verdad como coherencia, esta interpretación se desarrolla principalmente en el ámbito de las ciencias formales. La verdad no se concibe como adecuación del pensamiento y la realidad exterior, sino como ausencia de contradicción entre juicios o enunciados. La verdad como perspectiva, en realidad en su totalidad, es inacabable desde una sola perspectiva, dado que existen muchos puntos de vista, y cada uno de ellos ofrece una perspectiva única e irrepetible de la realidad.
A lo largo de la historia del pensamiento, los seres humanos siempre se preguntaron por la posibilidad de encontrar la verdad. Tres son las alternativas que se han intentado responder a esta cuestión: el escepticismo, el realismo y el relativismo. El escepticismo pone en duda o niega la capacidad humana para obtener conocimientos firmes y seguros. El realismo se puede definir como el conjunto de teorías que afirman la distinción ontológica entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido. Y el relativismo es una actitud filosófica que niega la existencia o posibilidad de conocimientos universales absolutamente verdaderos, porque el conocimiento depende inevitablemente del punto de vista de los sujetos cognoscentes. Y el último apartado de esta diapositiva es el hecho de la tecnología. En las últimas décadas, la humanidad fue observando el paso del desarrollo científico y tecnológico. La ciencia, convertida en tecnociencia, deja de ser puro conocimiento de la realidad para constituirse en un instrumento de poder y dominio de la naturaleza y de la sociedad. El segundo gran problema al que se enfrenta la filosofía desde sus inicios es la cuestión de cómo alcanzar la felicidad. En general, la ética griega se caracteriza por ser teleológica y eudemonista. Así, para Aristóteles, el máximo bien reside en la felicidad. El bien de cada ser natural consiste en alcanzar su propia perfección. Esto es, en cumplir el fin al que la naturaleza le ha destinado. Igualmente, el bien del ser humano consistirá en alcanzar su propia perfección, ejerciendo el tipo de vida para que la naturaleza le ha preparado y orientado. Por lo tanto, la felicidad consistiría en orientar conscientemente la vida hacia el fin natural del ser humano. Es esa su perfección. En los problemas que trata la filosofía existe un conjunto de asuntos que van más allá del conocimiento teórico o del saber práctico. Algunas de esas especulaciones se tratan bajo la denominación de metafísica, la rama más abstracta y polémica de la filosofía, porque tanto su objeto de estudio como su utilidad fueron constantemente cuestionados. El término metafísica fue acuñado alrededor del año 70 a.C. por el filósofo griego Andrónico de Rodas, cuando recopiló y editó los 14 libros de Aristóteles que se encontraban después de la física. ¿Pero qué se entiende por metafísica? ¿Cuál es el campo de estudio y de qué se ocupa en la actualidad? Y por último nos encontramos con el cuarto problema, que es el ideal estético. El ser humano ya desde la antigüedad se preocupó y se preguntó por la belleza. Esta inquietud está estrechamente relacionada con el perenne deseo humano de percibir y de crear o expresar belleza. La estética es la disciplina filosófica que estudia desde un plano teórico estas inquietudes. ¿Alguna vez te preguntaste por qué estás en este mundo? ¿Alguna vez te cuestionaste acerca de la veracidad de lo que aprendiste? ¿Dudaste de las reglas morales que te enseñaron en tu casa o en la escuela? La filosofía siempre se caracterizó por hacer preguntas difíciles. Preguntas como ¿cuál es el sentido de la vida? No son fáciles de contestar y demandan mucho esfuerzo. Además, puede ser que el resultado del esfuerzo, que supone contestar este tipo de preguntas, termine en decepción o tragedia, si nuestra respuesta nos convence del poco sentido que pueda tener. Por ejemplo, nuestra propia existencia humana. Eso ha ocurrido con algunos filósofos que tienen una visión trágica y pesimista de nuestra experiencia humana. Sin embargo, no todos los filósofos que han hecho esa pregunta naturalmente comparten esa visión, pero sí pueden compartir el haber hecho la misma pregunta. Por eso, me interesa que examinemos por qué algunas preguntas son filosóficas a diferencia de otro tipo de preguntas. Analizando el tipo de preguntas o problemas que proponen los filósofos, espero que se pueda entender mejor la actividad filosófica.